Fue en el año 2010 cuando por primera vez lancé la aparentemente estrambótica teoría de que los banqueros son la evolución de los piratas en la modernidad. Hasta el momento no ha habido nadie que se haya reído de esta afirmación que voy a fundamentar en este vídeo. Seguramente porque ya en aquel momento tenía suficientes datos como para pensar que algo de verdad había ahí, aparte de esta leyenda popular de que los que mandan son los banqueros, que los piratas son los ingleses, en fin. ¿Que cómo llegué a esa conclusión? Bueno, juntando algunas piezas que reuní en este libro, Cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo, cuando me pongo a escribir los libros, bueno, reúno mucha información y de cruzar toda esa información, de unir esas piezas del puzzle, empiezas a ver cosas que están por debajo. En aquel momento, siguiendo un poco la pista de los caballeros de la Orden del Templo, del rey Salomón, que como sabéis se cambiaron el nombre cuando llegaron a Jerusalén, obviamente Jerusalén, judíos, banca, cuando regresaron comenzaron a hacer los primeros órdenes de pago, los primeros traveler checks para viajar por la cristiandad europea, y de ahí salieron los primeros, entre comillas, bancos que hicieron que los templarios se hicieran muy ricos, aparte del oro y la plata que se traían a escondidas de América, porque como sabéis ya sabían dónde estaba. Cuando el Papa cierra la orden del templo, cuando bueno, se carga a sus dirigentes con Jacques de Molay a la cabeza, se van a Escocia y allí continúan con sus actividades como piratas, porque entre otras de sus logotipos estaba la calavera con las tibias, bueno, el que es el logotipo fundamental de los piratas. A todo esto pues uní pues pues, algo muy sencillo, que yo no sé por qué a nadie se ha dado cuenta, pero el hecho de que los paraísos fiscales estén todos en las islas de los piratas, de lo que previamente eran los lugares de los piratas, como Gibraltar, como las islas de Canal de la Mancha, de Inglaterra, como Jersey, como Malta, y por supuesto las islas del Caribe, Jamaica, las islas Tortuga, las islas Caimán, por otros, en todas las islas hay paraísos fiscales actualmente, lo cual pues hizo que yo ligara una cosa con la otra y lanzara esa teoría. Bueno, han pasado muchos años y bueno, ahora estoy a punto de publicar un nuevo libro en el que he juntado más piezas del puzzle que me han hecho reafirmarme y elaborar esta teoría que os voy a ofrecer en este vídeo, que resume muchas cosas y explica muchas cosas de lo que ha pasado con nuestra historia reciente, la historia moderna. Lo primero que os tengo que decir es que esta afirmación de que los banqueros son los piratas modernos choca frontalmente con una idea que tenemos todos, que tienes tú que estás viendo este vídeo y que tengo yo. ¿Y cómo lo sé? Pues porque es la misma estructura de la historia que nos han enseñado, es que cuando llega la Revolución Francesa, pues llega la democracia y hay una ruptura con el orden anterior, es decir, que con la Revolución Francesa ya las cosas empiezan a ser como legales, ¿no? Antes era todo un caos y con la Revolución Francesa pues todo se ordena. Es por ello que, pues, que yo te diga eso te puede parecer a muchas personas, de hecho lo parecerá una locura, porque en tu cabeza no cabe que los piratas pudieran estar en el siglo XVIII o XIX. Bueno, como os digo, desde entonces, desde el año 2010, he hecho muchas lecturas, vídeos y sobre el tema de los piratas, que siempre me ha interesado mucho, y ha redundado en esto, en esta primera intuición, digamos, que tuve. Entre las lecturas que recomiendo está, sobre todo, un libro que me prestó mi amigo Miguel, que se llama Historia de la Piratería, del Philip Gosset, editado por la Junta de Andalucía, que es un libro descatalogado, si lo podéis encontrar por ahí. Gosset se escribe G-O-S-S-E, tremendo, buenísimo, en el que, bueno, te explica la piratería de la Edad Media, que es, bueno, hasta por cierto punto que, bueno, venía de antes de los fenicios, siempre había piratas por el Mediterráneo, pero que luego continúa en los siglos siguientes, evidentemente, con lo que es conocido, 16, 17, 18, los corsarios y los piratas, que estaban manejados por Holanda y Inglaterra para fastidiar a España, que venía a ser como sus mini-yos, ¿no?, que se decía anteriormente, sus minions. Evidentemente, todas esas joyas, oro y plata que robaban a los españoles, ¿a dónde iban? A los mercados de Ámsterdam, de Rotterdam, de Londres, de Brujas. ¿Y a quién se lo vendían? A los extraperlistas, que es una labor, bueno, que históricamente le ha correspondido a los judíos. Y eso
angustia, no es así. O sea, vete a Río de Janeiro, vete a Nueva York sobre todo, que habéis estado muchos, a Bogotá, en todas las ciudades latinoamericanas el comercio y los metales preciosos lo tienen los judíos, ¿vale? Bueno, desde ese, como digo, en los últimos años, hace ya bastante, pues descubrí que hasta los propios judíos reconocen que los piratas del Caribe eran judíos, como un tal Edward Chrysler, que tiene una obra que se llama Piratas de Judíos del Caribe, y ahí, bueno, lo podéis ver por internet, hay vídeos en YouTube donde lo cuenta. Recientemente, estoy grabando hoy, es 20 de abril del 2017, he encontrado un vídeo buenísimo de un argentino uruguayo. Yo sé que os cabreáis si os digo argentinos uruguayos, pero no sé reconocer bien ese acento, que se llama, bueno, Piratas Judíos del Caribe. Y este tipo que se llama Ojal Torá, bueno, pues lo dice, pero vanagloriándose. Y la explicación que da es que es la venganza de los judíos que fueron expulsados de España en 1492, que él reconoce entre líneas, que en realidad fue una operación para conquistar América, lo dice el tío. Y bueno, nos cuenta, entre otras muchas cosas, porque el vídeo es que, bueno, para no perderse ni un minuto, que Morgan, por ejemplo, el pirata Morgan o el pirata Barbarroja, estaban coaligados con judíos. Vienen a decir que los judíos están por debajo, pero bueno, yo eso nunca me lo he creído. Pero bueno, que estaban en las islas, llegaron ahí con Colón, muchos de ellos, muchos de los tripulantes de Colón eran judíos, y comenzaron a hacer la guerra a España a base de robarles los cargamentos. Continuando con esto, y aquí es donde la cosa se pone interesante, hay un libro que pues seguro que conoceréis todos, la película Gangs of Nueva York de Scorsese, que es del año 2002, 2003, y personalmente a mí no me parece una buena película, aunque es, bueno, espectacular, ¿no? A mí me parece demasiado cómic, demasiado exagerada. El Daniel Day-Lewis me parece que está sobreactuado. Con todo y con eso, desde el punto de vista histórico es muy interesante verla, pero sobre todo lo que es interesante es ver el libro en el que está basado, que se llama Gangs of Nueva York, de un tal Herbert Asbury, y que para que os hagáis una idea, era uno de los libros favoritos de Borges. Este libro está escrito a principios del siglo XX, creo, o final del XIX, y cuenta, pero el caso es que había pasado muy pocos años de la época que cuenta, que es 1840, 1850, en Nueva York, y cuenta todo lo que había allí. No os podéis imaginar. O sea, la película se queda absolutamente corta respecto a lo que había allí. Eso era un nido de piratas, pero no es que me lo invente, es que en esa época había piratas del río que bajaban desde el estuardo, desde el mar, por el río y se internaban allí en una suerte, pues como los bandidos que hemos tenido en España en siglo XIX, por cierto, XVIII-XIX. Los piratas existían todavía en Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Esto es así, o lo creéis o no. Lo que pasa, y esto es de lo que va este libro, es que esa piratería, que a fin de cuentas se dedicaba a comerciar con productos, bueno, que los robaba y luego los comerciaba, como digo, a través de los extraperlistas, cosa que cuenta en este libro Herbert Asbury, que igual que en Oliver Twist, los ladrones luego estaban dirigidos por los extraperlistas judíos. Bueno, aquí la cosa se pone interesante, porque nos enteramos que la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, adquiere ese nombre en 1863, durante la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana, y casi inmediatamente realiza préstamos al gobierno en bancarrota de Lincoln. Y esto seguramente podrá explicar, aparte de otras cosas que conozco y iré contando, el asesinato de Lincoln. Pero no se creó ese año, se había creado en el año 1792, un año después de la Bolsa de Filadelfia de 1791, que si os fijáis es casi prácticamente pues, un año después de la Revolución Francesa, de la que ahora hablaré. Entonces, el lugar donde se crea la Bolsa de Nueva York, en la isla de Manhattan, era un antiguo mercado de esclavos, al lado de un árbol donde se hacía el mercado de esclavos. En el mismo sitio. Y aquí es donde hay que tomar un poco de aire y asimilar lo que estoy diciendo. Que continúa con el propio nombre de New York Stock Exchange. Antes os voy a contar una cosa. La primera bolsa del mundo fue la bolsa de Brujas. Brujas. La palabra stock, en inglés, que lo utilizamos en castellano como existencias, tiene ese significado, existencias, ¿no? Que bueno,
desde el punto de vista de la bolsa, pues tiene que ver, ¿no? Ahí se intercambian existencias. Pero tiene otros significados. Tiene el significado de vida, tiene el significado de existencia en el sentido humano, tiene el significado de patrón, patrón de barco, y tiene el significado de capital, pero también el de ganado. Como sabéis, una de las líneas argumentales que estoy llevando a cabo es que de la polisemia de las palabras se extraen muchos significados, valga la redundancia. Y aquí nos podemos dar cuenta de que en el nombre stock está contenida la clave de que en los lugares de la bolsa se comercia con la vida. ¿Con qué vida? Con la tuya y con la mía. Bueno, después de esto, que retomaremos después, vamos a volver a Francia, a Europa, porque es muy curioso que la Revolución Francesa, que por cierto, y como ya conté en otro vídeo, empezó con la toma de la Bastilla donde estaba el Marqués de Sade, su canción, su lema es el de la Marsellesa, que era un puerto de piratería en aquella época. Y este es el argumento para continuar con bueno, lo que ha ido pasando en estos años. En los años 50, como cuenta el libro de Herbert Asbury, había en Nueva York era un antro de todo tipo bueno, de delincuencia, de robos, había violaciones, había tráfico de drogas, había juego. De manera que el componente de la bolsa, viendo que es que coincide, que son años 50, años 60, bueno, pues es un desplazamiento de esos grupos organizados, de esas primitivas mafias, a el negocio organizado de la bolsa y del sistema monetario. Porque a estas alturas os tengo que contar que la mafia, el concepto de la mafia, no es algo que surja de la nada. La mafia es una evolución de la piratería y ahí está la prueba de que nace en Sicilia, que es otra isla de piratas. En el año 1724, es decir, 60-70 años antes de la Revolución Francesa, se edita un libro que se atribuye al escritor William Defoe llamado Historia de los robos y asesinatos de los más importantes piratas, que es una mezcla de realidad y ficción centrada en una isla llamada Madagascar, donde hay un grupo de piratas que han fundado como una especie de comunidad libertaria, cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. ¿A qué os suena eso? Pues sí, al lema de los piratas. Pero es que años después, y con esto vamos centrándonos en que estas revoluciones tienen ese componente mítico de ese igualitarismo de los piratas, que como veremos es todo lo contrario. En el año 1846-47 se publica una novela por entregas, cuyo lema era todos para uno y uno para todos. Evidentemente estoy hablando de los Tres Mosqueteros. Bueno, pues un año después de la publicación de esa novela por entregas, que tuvo, como os podéis imaginar, muchísimo éxito, llega la revolución de las comunas en París de 1848, que es el comienzo del comunismo, que viene a ser como una materialización de ese sueño libertario de los piratas. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en el tema económico. ¿A qué se dedicaban los piratas? Bueno, pues básicamente los piratas se dedicaban a cercar, primero a robar, evidentemente, a robar con el patrocinio de estos gobiernos Inglaterra y Holanda, eso está claro, ¿no? Cosa que nos lleva indefectiblemente al terrorismo de Al-Qaeda. Es prácticamente lo mismo. De hecho, la bandera de Al-Qaeda es la bandera negra, es la misma. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, pues a acercar esos lugares como Cartagena de Indias, como Maracaibo, como Buenos Aires, para, a base de congestionar a una población, impedirle el comercio, un bloqueo comercial, pues hacer que se rindieran. Cosa que es prácticamente lo mismo que lo que estamos sufriendo después de esta crisis manufacturera. ¿Verdad que sí? Bueno, en esos años 1840, Inglaterra entra en guerra con China por la guerra del opio, que como muchos sabréis, fue una guerra psicológica de Inglaterra contra China para quedarse con esos puertos que luego han llegado hasta nuestros días, como Hong Kong, Macao, Taiwán, a base de introducir el opio. Fue una guerra
psicológica para minar a la población. Curiosamente, de ese tiempo sale el dinero para que la familia Russell, que estaba dentro de la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra, que es prácticamente una orden de piratería, pues saque el dinero para fundar la orden Skull and Bones de la Universidad de Yale, la llamada Fraternidad de la Muerte, en la cual estudiaron pues toda la familia Bush, y como hasta ya a estas alturas debéis saber, pues es uno de los nichos, digamos, de creación de los nuevos gerifaltes norteamericanos, y cuyo símbolo es la calavera y los huesos. O sea, que encaja. Bueno, nos adentramos en el siglo XX, en una reunión que se celebró en la isla de Jekyll, siempre digo Hyde porque me equivoco entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero me parece muy curioso también el nombre, que está situada en el estado de Georgia, donde se reúnen 200 banqueros, creo que fueron, y preparan la creación de la Reserva Federal Americana, que se sucedería en 1913 ya con una reunión mucho más acotada, ¿no? Esta Reserva Federal Americana fue el golpe de Estado soñado y que habían intentado hacer durante los siglos precedentes para quedarse con la emisión del dólar, esta entidad privada, que como sabéis dependiente de la banca europea judía de los Rothschild, de estos piratas banqueros. Con ese golpe crean el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Recordad que una renta es un bien muerto y hasta ese momento estaba prohibido imponer impuesto al trabajo personal, al trabajo de un ser humano, no así a una propiedad. Con esa perífrasis, con ese engaño del lenguaje, bueno, empezaron a crear la inflación ramplante que hemos tenido que sufrir en los siguientes años, y de resultas de lo cual el Estado norteamericano quedó en manos de estos banqueros que en esos mismos años crean su filial de ficción, que es Hollywood, Tinseltown, y las 7 familias judías que fundaron los 7 estudios más importantes de Hollywood. 4 años después, el zar de Rusia, que se oponía a la creación de la Sociedad de Naciones, el primer intento globalista, sufrió un golpe de Estado por medio de la facción izquierdista, digamos, de los banqueros, los que son los piratas, es decir, los comunistas, y nada más terminar la Primera Guerra Mundial, se crea esta Sociedad de Naciones, que es lo que hoy llamaríamos como el intento de la globalización. Bueno, ya con el poder estos banqueros, en el año 1929 crean una crisis prefabricada, la crisis del 29, con la que consiguen quitarse la competencia de los bancos pequeños, se concentran, como está sucediendo actualmente, es que todo ha sucedido, siempre se está repitiendo la misma historia, y 4 años después, en 1933, el presidente de entonces, Roosevelt, decreta la ilegalidad de tener oro en casa. Es decir, que toda persona que tenga oro tiene que venderlo al Estado. ¿Por qué? Pues porque estaban preparando el camino hacia lo que iba a suceder años después. Antes incluso de acabarse la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Bretton Woods crea las instituciones económicas que van a regir el planeta y lo que hemos padecido tú y yo en nuestras vidas. Es decir, antes de la creación de la ONU, esto es muy importante, ya se crean el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, lo cual indica que, al igual que ocurrió con la Unión Europea, las organizaciones políticas están después, son menos importantes que las económicas, son las económicas las que crean las instituciones políticas. Y en aquel momento ya se decide con esa reunión que el dólar va a ser la moneda mundial a partir de entonces, de cuando ya han triunfado estas democracias que, como vimos, pues han sido una creación de estos piratas. Saltamos un poco más adelante y nos vamos a este año 1973, del que os estoy hablando tanto porque ocurren muchas cosas muy importantes allí. Y es que solo con conectar las piezas, que es lo que quiero hacer con este vídeo, os dais cuenta. En el año 73 se abole que la homosexualidad sea una enfermedad. Qué curioso, ¿eh? Pues os voy a contar otra cosa que a lo mejor no sabéis.
El movimiento gay nace en julio de 1969 en un bar de la familia Genovese, que mucha gente no conoce, llamado Stonewall, que quiere decir echarse el cerrojo, donde se reunían carteristas, ladrones, travestis, prostitutas, mariquitas, toda esa fauna de los piratas, evidentemente, porque recordad que es que Nueva York siempre ha sido un nido de piratas, y ahí es donde, a través de este golpe del 73, nacerá, bueno, pues todo este boom de la bolsa. Lo veis, ¿no? Está todo relacionado y va en paralelo. Otro dato importante que sabéis, pero seguramente no habéis relacionado con lo que os estoy contando, es que al año siguiente de este golpe del 73 se cambia la hora. Por primera vez se cambia la hora. ¿Y eso qué quiere decir? Que se hicieron con el control del tiempo, que es lo que venía a contar en este libro, cosa que ese dato no lo conocía. Bueno, a partir de ese año 73, lo he contado ya en otro vídeo, el cine, que es propiedad de estos piratas, o sea, su versión cultural, porque esta es otra faceta, otra pata de este engranaje, empieza a producir ya violencia, pero bueno, el gore, ese género gore que era underground, se mete ya dentro del mundo del cine mainstream, hasta que, bueno, pues luego llegará lo de Tarantino y lo que estamos viendo hoy en día, que ya en la televisión te aparecen, o sea, sangre, 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 y sexo, y sexo, y sexo, y homosexualidad y todo. ¿Qué es eso? Eso es la cultura de los piratas. Ni más ni menos. O sea, todo eso que se contaba, las depravaciones y toda esa vida disoluta de los piratas en las islas del Caribe, es lo que estamos mamando hoy en día en la televisión y en el cine, porque son los mismos piratas los que están gobernando, los mismos, bueno, esa gente. En ese año 73, la droga, como he comentado, empieza ya a fluir pues, por todas las calles de Estados Unidos y más tarde, por ejemplo en España, llegará en el año 78. Empieza con la heroína, que es una droga depresiva, y luego continúa con la cocaína. Si preguntéis ¿tenéis algún amigo que ha sido yonki, español, me refiero, y que haya vivido los años 70, os dirá lo mismo que a mí me han comentado dos amigos, uno granadino y otro catalán, que la droga llegó a España justo después de la muerte de Franco. Y esto no es ni un elogio ni nada del dictador, pero es así. Y hay que entenderlo desde un punto de vista político. Esto no es casualidad. No es casualidad porque lo que sucedía con el régimen franquista era un régimen autárquico, es decir, que no tenía relaciones salvo con el turismo, sabéis que el desarrollismo vino por ahí, pero controlaba las fronteras. ¿Qué ocurre con la democracia? Que la democracia es una sociedad de open borders, en el sentido de sorosiano, si me permitís la palabra. Y ahí algo tiene que haber para que se abran las fronteras a la droga, que como sabéis hoy día pues ha estado controlada por la CIA, que en realidad pues es una continuación de la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra, ¿sabéis? Bueno, lo que he contado antes de Skull and Bones, y George Bush ha sido el capataz de todo este tema de la droga. Entonces, después de la heroína, que como digo es una droga de relax, dicen que es muy mística, llega la era de la cocaína, que curiosamente coincide con el boom de la bolsa. Acordaos de la película de Wall Street con Michael Douglas en el año 87, Scarface de Al Pacino. Bueno, es que lo veíamos por la tele. Yo me acuerdo de las películas que veíamos en los años principios de los 80, El Pico, que lo veíamos los chavales, Yo, Cristina F, cosas muy bestias y bueno, que enganchaba a la gente al pico. Bueno, ahora voy a decir algo que es muy fino y yo creo, bueno, todavía no lo tengo claro. No tengo claro esta relación entre, bueno, tengo claro algunas cosas, pero creo que se puede llegar más lejos. Entre la cocaína, la era del estrés, la productividad y qué tiene que ver esto con lo que va a venir después, o sea, cómo se planificó. Bueno, yo viví en el mundo del trabajo dentro de la Matrix, digamos, en los años 90, que todavía estamos en el mundo del estrés. Para los que seáis más jóvenes, o sea, ¿en qué consistía ahora ya hemos pasado, pero como con este paro, ¿en qué consistía este tema del estrés? Bueno, que había que hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo por la ley de la productividad. Y una de las frases que se decía en aquella época, por lo menos en mi trabajo en el mundo editorial, era, cuando estaba en la editorial Axel Filipaki haciendo cosas, pues eso, de publicidad, pues reportajes, te decían, ¿para cuándo es esto? Para ayer. O sea, nunca era demasiado rápido, siempre estaba demasiado atrasado.
Os voy a contar algunas anécdotas de mi propia vida, porque así primero os dais cuenta de cómo hilo las cosas y lo que me interesa es que veáis lo que está detrás. Bueno, tengo amigos que del mundo de la publicidad, yo trabajo en reportajes, no es exactamente lo mismo, aunque son mundos muy parecidos, aunque yo creo que en todos los mundillos, en el mundo de la televisión, en la radio, pues la cocaína, bueno, y ahora seguramente, pero en aquella época fluía por todas partes. A mí me han llegado a decir que las agencias de publicidad en los años 80, las propias empresas servían las bandejas con la cocaína. ¿Eh? O sea, era hasta ese punto. La gente se batía jornadas tremendas porque se estaba ganando mucho dinero. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que os he contado del el año 73, el inicio del petrodólar? Bueno, voy a contar otra anécdota. Como sabéis, estuve en el mundo del tema informático en los años 90, justo con la explosión de Internet y todo esto, bueno, el gran mundo de la informática, y viajábamos, bueno, bastante. Yo como era freelance, pues no viajaba igual que la gente de la redacción, pero en los 5 o 6 años que estuve por ahí, pues me hice como 10 o 15 viajes, pero unos viajes no os podéis imaginar. Nos llevaban por ahí, yo qué sé, pues, a Las Vegas, a Los Ángeles, a Nueva York, he estado 2 veces, por Europa unos cuantos, y no veáis en qué plan, o sea, hoteles de 4 estrellas, a los mejores restaurantes, bueno, de todo lujo. Os voy a contar que en el primer viaje que creo que hice a Estados Unidos nos llevaron a cenar, habíamos estado, creo que fue a la feria del Condex en Las Vegas, y luego nos llevaron a Filadelfia y cenamos en el restaurante que es que ha ocupado el sitio donde se firmó la Declaración de Independencia Norteamericana. ¿Os podéis hacer una idea de lo que estoy hablando? O sea, un museo. Mira, nos metieron una mariscada, unas langostas, pero es que no os exagero. O sea, las bandejas eran así. Éramos como 14 o 15 periodistas, se quedaron la mitad. O sea, que había estado el año pasado, al año anterior, en Guatemala, conviviendo con los indígenas. O sea, de verdad, no os podéis imaginar qué desfase, qué derroche, o sea, lo que debió costar aquella cena, es que una cosa de verdad inaudita. Yo decía, joder, por unos micos como nosotros, al fin y al cabo unos periodistas, pero de chavalillos, ¿vale? Sí, que somos muy importantes, ya empezaba a olerme, ¿no? La importancia que tenía el darle bombo a todo esto de la informática, lo que vendría después, internet. Pero digo, joder, ¿cómo se pueden gastar tanto dinero? Y como sabéis, bueno, pues yo que soy muy curioso seguí indagando sobre el tema hasta que al final un día alguien me dijo, no, es que el marketing desgrava. El marketing, los presupuestos de marketing de las empresas desgravan. Bueno, con lo que sé hoy, y con lo que he liado, he hilado, la he liado también un poco, empiezo a entender un poco la situación. A ver, ellos ponen las leyes, ellos las escriben, cosa que dijo un inspector de Hacienda en una charla que di en el proceso a la banca, pondré el link. A esa charla salió un inspector de Hacienda que decía que los inspectores de Hacienda cuando salen del Estado se van a lo privado para escribir las leyes fiscales. Entonces, mi punto es que, a ver cómo lo digo, es complicado, luego cuando lo digas será sencillo, pero el proceso mental es que potenciaron el marketing, la publicidad, por eso se ganaba tanto dinero en aquella época, para extender el bulo de que todo iba bien. Metieron la droga, igual que habían hecho en China, metieron la droga para generar esa época de euforia, años 80, 90, por supuesto, desfase sexual tremendo, o sea, en los años 90 yo no sé lo que echaron por los que entréis, pero es que era un desfase sexual tremendo, por supuesto, independientemente de toda la droga que corría. De manera que eso nos llevó al año 2000, donde, como ya he contado muchas veces, lanzaron una cantidad de novedades que no fuimos capaces de asimilar. Y de esa manera vino lo que ha venido después. Las novedades que se lanzaron en esos años precisamente fue Internet, la telefonía móvil, que venía todo de la informática, ya de la tecnología digital, el euro, esa grandísima tomadura de pelo que nos robó la vida, que nos robó los estados, las naciones. Perdimos nuestra moneda, que era el gran sueño de los piratas, no solo robar el dinero, no, quedarse con la emisión de la moneda. En eso era lo importante. Y para que no nos diéramos cuenta, mientras habían aprobado, por supuesto, la ideología de género, la ONU, en la Conferencia de Pekín de 1994,
Y luego la OMC, la Organización Mundial de la Comercio, acordaos que el World Trade Center es Organización Mundial del Comercio, eso fue lo que estalló el 11S. Bueno, pues aprobaron la disolución de esa diferencia entre banca de ahorradores, banca de inversión, de manera que el dinero real se incrustó, se mezcló con la bolsa que ya dirigían los piratas. Y claro, para esconder este grandísimo robo, que es el mayor robo de la historia, pues nos sacaron Al-Qaeda, que son los piratas, son unos piratas, pero ya modernizados con el apelativo de musulmanes, pero esos son mercenarios, y la violencia de género, que es, bueno, pues la imposición de esta amoralidad de los piratas para imponernos el matrimonio homosexual, por supuesto, tapado con esa paranoia de que todo hombre quiere matar a su mujer, y bueno, pues a base de todas esas paranoias, ellos consiguieron su objetivo, que era, bueno, pues imponer ese paso a esa moneda mundial, que en realidad era lo que han estado, por lo que han estado trabajando durante todos esos siglos. Bueno, un dato que descubrí hace pocas semanas es que la independencia de los países africanos, en este caso los francófonos de la metrópolis Francia, otra vez Francia, conllevó que el Banco Central francés tuviera el 85% de las divisas de cada país africano. Esto es muy heavy, tíos. Esto es muy fuerte. Porque ese es el origen, evidentemente, de la pobreza africana, porque, bueno, hemos dicho divisas, pero puede ser toda su riqueza materias primas. ¿Cómo van a desarrollarse si lo tienen la metrópolis y le tiene que pedir préstamos? Pues siempre va a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Yo creo, y no lo puedo afirmar con rotundidad, esto es una deducción a partir de todo lo que estoy contando, porque como veréis es que se repite el patrón una y otra vez, que el hecho del euro, o sea, la creación de esta moneda única europea y la delegación de los poderes de emitir la moneda por parte de cada uno de los bancos centrales de cada uno de los países, ha debido conllevar lo mismo. Por eso no podemos salir de la crisis, porque realmente ha sido ese banco central de los Rothschild, el banco de los piratas, el que se ha hecho con todo, con todas las divisas, y claro, ha obligado a cada uno de los países a venderle sus infraestructuras, su telefonía, su luz, sus carreteras, sus puertos, todo, que era evidentemente el sueño de los piratas. Previamente, claro, nos dieron los créditos para que nos endeudáramos para hacer carreteras, acordaos todas las carreteras que se hicieron aquí en los años 80 y 90, que evidentemente dieron un progreso y hicieron que tuviéramos confianza con estos piratas, pero que al final nos han dejado endeudados con ellos, y de resultas de lo cual ya tenemos que aprobar las leyes que nos digan. Ley de la transexualidad, gratuita, pues se aprueba. Y esto, en serio, no es un invento, esto ha salido en los papeles de la Fundación Clinton, ha salido que el John Podesta bueno, daba unas ayudas a determinados países, por ejemplo Macedonia, a cambio, y George Soros, a cambio de que se aprobaran determinadas leyes. A esto ha llegado el tema de los piratas. Los piratas se han convertido en los gobernantes y están obligando a aceptar su amoralidad. Y este es el final de todo. En el año 2008, bueno, esta crisis, que puede ser tanto que evidentemente la habían gestionado ellos, pero el momento, no sé si, bueno, seguramente también lo decidieron ellos, claro. Y bueno, pues es el final de este sitio de los piratas. Igual que Cartagena de Indias, igual que Maracaibo, igual que Buenos Aires, lo que pasa que ya global. Se han quedado con todo, se han quedado con la emisión de la moneda, y bueno, si no tenemos el suministro de lo que hace funcionar la economía, y encima están a punto hasta de acabar con el dinero físico, que por eso hay que oponerse a ello, pues estamos en sus manos. Nos colocan su cultura, la televisión tiene que emitir esa mierda que es no más que la cultura pirata, insisto, esa violencia, el sexo, o sea, es la cultura de los piratas. Y bueno, pues en esas estamos.
Como digo, este vídeo es el anticipo para un libro que publicaré en los próximos meses. Estoy esperando, pues, ponerle el punto final, porque creo que esta historia acaba bien, pero no sé cuándo lo terminaré. Pero el caso es que os digo que sí podemos hacer algo. Lo que hay que hacer, después de esto que os he demostrado, es exigir que vuelva el oro. Durante un tiempo, porque hay que ir a una sociedad sin dinero, pero en serio, es la única forma que vamos a salir de este entuerto. Tenéis que recordar todo lo que os he contado y que todo ha tenido que ver con el oro. Por supuesto, en estas islas se sigue, acordaos de Jeffrey Epstein, de la isla de Richard Branson, en las Islas Vírgenes, lo que ha pasado en la isla Jersey, se sigue haciendo barbaridades con los niños. Eso es a lo que se dedicaban los piratas. Y el rock, lo siento mucho, pero ha contribuido a toda esta historia porque ahí está el símbolo de los piratas. Y por supuesto el marxismo cultural, que no es más que los piratas que fueron desde Europa, ay no, es otro libro, que vinieron desde Europa a Estados Unidos, de la Escuela de Frankfurt, a imponer toda esta locura de la ideología de género, que no es más que, como digo, la maldad de esta gentuza, pero en el ámbito cultural, porque tiene muchas ramas. Hay una parte económica, hay una parte cultural, hay una parte política, hay una parte económica, pero todos forman parte del mismo objetivo, que es destruir a la humanidad. Así pues, el oro, el reseteo del sistema monetario. Si de verdad las 10.000 personas que vais a ver este vídeo en las 2 próximas semanas empezáis a hacer campaña para que vuelva el oro, y esto que me estáis viendo en decenas de países latinoamericanos, conseguimos crear una tendencia, y no es tan difícil porque está preparado, está ahí el BRICS, he contado 800 noticias que prueban que está preparado. Si desde la opinión pública, en lugar de apoyar esos falsos movimientos creados por el propio sistema de disidencia controlada, llegamos al meollo del asunto, y como os digo, ahí es el oro, y es un sistema monetario que no puedan manipular esta gentuza. Entonces todo el andamiaje se les acabaría, porque como os he dicho, en realidad todas esas conspiraciones y toda esta falsa historia es una batalla del ser humano, la batalla entre el bien y el mal. Y bueno, pues me gustaría que sí os quedara que esta diferenciación entre modernidad y Edad Media hay que tirarla por tierra. No ha habido una discontinuidad y seguimos viviendo prácticamente en el mismo sistema, lo que pasa que más sofisticado y de una manera más taimada, porque antes la diferencia es que sabías que los piratas estaban ahí y había que defenderse. Hoy día no, hoy día es que sus valores se han metido en nuestra sociedad, que era su objetivo. Eso es lo peor, que la gente ha interiorizado, esta izquierda freudiana ha interiorizado los valores de nuestros esclavizadores. Entonces contra eso es muy difícil luchar, por no decir ya de todo el tema del movimiento gay o ahora el tema trans. O sea, es que, bueno, nos queda el consuelo de, fíjate cómo ha quedado el Johnny Depp después de haber protagonizado todas esas películas del Piratas del Caribe, que por cierto, y evidentemente yo creo que os habréis dado cuenta, pues toda esta regeneración de la imagen de los piratas con esta película y otras muchas no ha sido más que, bueno, reivindicar su propia esencia. O sea, los piratas nos están haciendo creer que ellos son los buenos cuando en realidad pues son nuestros esclavizadores. Y eso de que había libertad en esas islas y tal, pues por aquí. Así que, bueno, pues extender esta información y vamos a dejar de mitificar a esa gentuza y a decirlo claramente. Los banqueros son los piratas de antaño, pero con el cuello blanco, ni más ni menos. Una forma de robar legalizada. Hasta otra. ¿Por qué llevamos 10 años prácticamente en crisis? Esta sociedad del progreso con tanta tecnología, y yo creo que todavía ningún medio de comunicación, ningún sabio ha explicado, salvo en el mundo de la conspiración, por qué llevamos 10 años en crisis. Bueno, pues a continuación, un servidor que no es un especialista de economía, pero que bueno, ha juntado las piezas del puzzle, os va a explicar por qué hemos llegado a esta crisis. Y lo va a explicar desde el punto de vista de la ciencia de la conspirología, que como sabéis pues está dando una explicación no solo del pasado, sino del presente. Bueno, para entender lo que os voy a contar a continuación, tenéis que tener algunas claves que, bueno, si no os vais a perder. La primera de las claves es la creación del dinero. Hay que ver el vídeo El dinero es deuda, también mi entrevista con el blog Luz de Salinas, en el que hablo de la estafa del dinero, y os recomiendo que veáis 3 de los últimos vídeos que he hecho
particularmente el de Piratas igual a Banqueros, porque conociendo la historia vais a entender perfectamente lo que ha ocurrido en el siglo XX y en este siglo XXI. También el vídeo del mito del progreso y la modernidad y, por qué no, el de deportistas profesionales, en el que, bueno, os voy dando algunas pinceladas de la importancia del año 1973. Bueno, lo que voy a hacer en este vídeo es profundizar en el Piratas igual a Banqueros y llegar a la corrupción que está apareciendo día a día en los medios de comunicación en cada uno de los países. Eso sí, dado que vivo en España y conozco más el ejemplo de la Unión Europea, pues algunas veces daré referencias a políticos españoles. No os preocupéis, amigos latinoamericanos. Esos ejemplos son traspasables, pensad en algo común en vuestros países, en México, en Colombia, Argentina, porque en realidad, y de esto va el vídeo, está pasando en todos los países lo mismo, y ahora vamos a poder ver esta estructura, esta mafia, estas órdenes de piratería que están funcionando mancomunadamente en todo el planeta. Entonces, dos notas más para entender lo que voy a contar a continuación. Primero, recuperar la mítica frase de Meyer Ansfeld Rossell: denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. Ahora vais a entender cómo esa frase tiene resonancias que a lo mejor ni imaginabas. Y la otra cuestión, aparte de, bueno, deshacerte del mito del progreso y de que los gobernantes necesariamente trabajan por el bien de sus ciudadanos, cosa que vamos a ver que es falso, que son traidores, es el mito del eterno retorno. Supongo que lo habréis oído pues, en alguna ocasión, sobre todo se habla de Nietzsche, pero viene de más atrás, y bueno, es un mito de la historia, de cuando se ha estudiado la historia, que deja a la gente indefensa, porque bueno, se supone que siempre está pasando lo mismo, el mito del eterno retorno, que las guerras y tal, y deja al ser humano como desangelado, ¿no?, ante lo que pasa. Bueno, la explicación, y esto es uno de los fundamentos de la ciencia de la conspirología, que estoy poniendo, digamos, que las raíces o los cimientos, es que si siempre está pasando las mismas cosas es porque son los mismos los que están gobernando con las mismas herramientas. Lo que pasa es que se sofistifica y, sobre todo, como hay una compartimentalización del conocimiento, pues bueno, pues el economista que no sabe, por ejemplo, de filología o de psicología de masas y viceversa, y el ingeniero que no sabe la importancia de las patentes y... El problema es que esta compartimentalización del conocimiento que viene de la Revolución Francesa ha hecho que los supuestos expertos de cosas muy pequeñas sean incapaces de ver the picture, que dicen los anglosajones, o sea, la fotografía completa de lo que está sucediendo. Y como veréis, al final, teniendo esos conceptos y estando abiertos a una nueva información, se entiende bastante bien. Pero, como digo, hay que tener una cierta formación y lo que no voy a hacer es explicar conceptos que ya se deberían saber, porque si no se haría demasiado profusa la exposición, ¿vale? Así que si os perdéis, yo os recomiendo que veáis alguno de los vídeos que os he mencionado y que dan explicación y fundamento a lo que voy a contar a continuación, que, como digo, explica la realidad actual. Así que vamos allá. Empecemos con el tomate. ¿Cómo se produce ese robo, ese saqueo de los países? Bueno, hay que entender primero que hasta este siglo XX las economías de los países eran autárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada país, cada aldea, cada pueblo comerciaba con lo que tenía y, bueno, pues dentro del marco de esa nación, y bueno, podía haber un comercio entre el país limítrofe, pero en general todo se quedaba en casa. El comienzo de la globalización del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con estas instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, se produce gracias a la tecnología, evidentemente el transporte, gracias en el año 73 a la informatización de la banca, muy importante, y gracias a una herramienta que es una moneda global, en principio el dólar, desde 1945, y después el petrodólar desde 1973. Ya sabéis, el precio del dólar ponderado con el precio del petróleo del día. ¿Esto qué produce? Bueno, hay que entender que en una economía cada vez más globalizada, los países se fueron especializando en determinados cultivos. Esto es muy sencillo de entender, por ejemplo, con Centroamérica, con la United Fruit Company, lo contó muy bien Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina.
también lo podéis ver claramente con el proceso que ha vivido África y, por supuesto, con la economía comunista de la Unión Europea, que es así, es comunista, son planes quinquenales en los cuales, bueno, pues a cambio de entrar en esa comunidad, donde te van a dar unos préstamos, y ahora veremos, para infraestructura, pues España pues tuvo que especializarse en 3 o 4 cosas. Primero de todo el turismo, el vino, el aceite y las naranjas y poco más, el trigo. ¿Eso qué hace? Las economías especializadas, los monocultivos o X, hace que tengas que comprar mucho del exterior, que seas dependiente. Entonces, al hacerte dependiente del exterior, dependes de esa moneda, el dólar, que fluctúa y que trabaja en contra de tu moneda, porque la moneda global, el euro o el dólar, en el caso de la Unión Europea, el euro o el dólar, lleva un impuesto. Es esta familia Rothschild la que es propietaria de esa moneda. Aunque no se haya demostrado todavía con el Banco Central Europeo, vale, sí, en principio es un consejo de los bancos centrales europeos, pero está en Frankfurt y todos sabemos quién está detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre tu valor, el valor de lo que tú produces, va a ser inferior a cómo va subiendo el valor. He visto la curva del dólar, bueno, de la inflación desde 1913, galopante. Entonces, siempre te endeudas, siempre se endeuda el país y, claro, este endeudamiento brutal que lo vivimos con África en los años 80, Latinoamérica en los años 90 y ahora por fin lo hemos padecido en Europa, que a nosotros nos parecía eso, joder, país subdesarrollado. Bueno, ¿con qué se paga? Bueno, se paga con 2 cosas fundamentales, ¿vale? Y luego iremos a explicar efectivamente cómo se produce ese robo, ese saqueo. Primero de todo, privatización, que no es ni más ni menos que el saqueo de los bienes, aquello que realmente produce, con lo cual si los vendes, pues evidentemente te empobreces, tienes menos capacidad de producción, te vas a endeudar más y al final acabas casi subarrendando tu gobierno. Deme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que empresas públicas, bueno, que es que habían pagado nuestros antepasados, como Telefónica, que era una empresa pública, o Repsol, o Pegaso, o yo qué sé, la luz, Iberdrola, las compañías que producen luz, por no hablar del caso del canal de Isabel II, que eso ya intentaremos tratarlo más allá porque eso es alucinante. Bueno, pues se convierten en entidades semiprivadas, pero básicamente controladas por la bolsa, que es lo que es realmente importante. En la bolsa todo el mundo, bueno, va más o menos en el mismo pack y, bueno, pues sube, baja, pero el que controla la bolsa, acordaos que nace en Brujas, controla efectivamente todo lo demás. Y no solo eso, los impuestos. Sabéis que el impuesto sobre la renta de personas físicas es algo que desde el punto de vista gramatical es un insulto a la inteligencia, porque el trabajo de una persona no es una renta, se impone con el acta de la Reserva Federal Americana. ¿Y el IVA? ¿Qué es el IVA? El impuesto del valor añadido. Esta grandísima gilipollez. ¿Qué es esto del valor añadido? Pues no ni más ni menos que es un impuesto por el uso de esta moneda global. Realmente es eso. Al final todo el mundo acaba pasando por el IVA. ¿Por qué todos los países tienen el IVA? Porque realmente al usar esta moneda para comerciar globalmente, pues lleva un impuesto. ¿Por qué? Pues porque es propiedad de esta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues esta gran deuda que va llegando a cada uno de los países, bueno, pues hace que se vayan endeudando más, porque no se puede pagar más que si acaso los intereses, en tanto en cuanto pues el valor va bajando y, bueno, el precio del dólar siempre está subiendo. Bueno, vamos a meternos ahora en el modus operandi, en cómo se ha producido este robo, ya con las personas, ¿vale? Porque esto todo es como muy general, pero están ahí los Odebrecht, los papeles de Panamá, el Ignacio González, el Felipe González. Bueno, yo creo que ya a estas alturas todo el mundo tiene claro que el político y el empresario y el banquero en realidad forman parte de un totum revolutum que se van pasando de un lado a otro. Ahora está muy de moda pues la expresión puertas giratorias, que es, bueno, en España lo vemos constantemente como un político cuando deja la política pasa a ser consultor de las grandes empresas de bolsa, pues yo que sé, las telefónicas, por no hablar de los bancos, donde han acabado los consejos de administración, y allí pues siguen operando ya a escala internacional, que es lo importante. Un hombre como Tony Blair, como Bill Clinton, como Felipe González, como Aznar,
se dedican a hacer negocios internacionales, a maniobrar. ¿Por qué? Porque hay una casta realmente, una secta, que son los descendientes de los piratas. Porque hay que decir que las multinacionales, si no lo tienes, es tan fácil como verlo, ¿qué estaba proponiendo el TTIP? Pues básicamente que las empresas multinacionales estuvieran por encima de los gobiernos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que realmente sus negocios no son controlables por los estados, por los gobiernos. Eso es lo que hacían los piratas, que se llevaban el dinero a los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué ocurre? El político que ha saqueado el país, porque primero han mandado esas empresas, las han hecho deficitarias, no por casualidad, no porque no sean rentables, perdóname, no es que los funcionarios sean tontos, no, es que se han dedicado a robar tanto que las hacen deficitarias y así con esa excusa la privatizan y qué casualidad que luego llega el sector privado y las hace súper rentables. Una empresa como Telefónica, o sea, negocios que no pueden ir mal, o los bancos. En fin, esta gente coaligado a base de esa pirámide que ya todos conocemos, de Club Bilderberg, de los Illuminati y todos estos grupos, masonería y tal, bueno, pues con este plan global que se ha ido poniendo en marcha a lo largo de las décadas, ya sabían perfectamente que venía esta globalización, que los bancos iban a ir concentrando, cosa que ya vimos cómo pasó después del crack del 29, que las empresas también se iban a ir fusionando. Bueno, pues colaboran desde la política y la empresa para primero ir cambiando las leyes, estrangular por medio de las leyes fiscales, estrangular la economía que es la real, la economía productiva, de manera que el Estado, esto es muy curioso porque por una parte el Estado se quita lo realmente rentable, que son las empresas de infraestructura, eso que no va a ir mal, se lo da a lo privado, y mientras tanto se hace más grande, ocupa todas las esferas de la vida, gracias a esta izquierda freudiana, se ocupa de darle mala educación a tus hijos, de imponer el movimiento gay, se mete en tu casa y te dice cómo te tienes que organizar con tu mujer, es decir, lo peor de cada casa, lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, y aquí es donde empieza, digamos, la parte sustancial. Todo esto se hace a través de un agujero en un sistema, en un software, lo conté en la página y los que queráis profundizar en este tema, poned Promise o Promise. Es un software que crea la NSA norteamericana, una subcontrata, y que acaba convirtiéndose en el software fiscal empleado en todos los países del mundo, y no solo eso, sino también por la Interpol. ¿Qué ocurre? Que este software, tocado por las empresas israelitas, tiene un fallo de seguridad, uno o varios. Entonces, esto lo voy a bosquejar, no lo puedo asegurar al 100%, pero lo que presupongo es que en algunas escuelas de negocios y dentro de esta casta hay una información de cómo evadirse de ese software para poder, a través de empresas intermediarias y a través de testaferros, crear estas sociedades pantallas en los paraísos fiscales. Recordemos que son los piratas modernos. Repaso otra vez lo que acabo de decir por si no os queda claro. Hay un componente, hemos hablado de los empresarios, los políticos y los banqueros, pero hay otro componente que son los abogados que, como os pondré un vídeo de un inspector fiscal español que dice que las leyes las generan los inspectores de Hacienda, pero trabajando para lo privado. Entonces, el elemento del abogado es muy importante aquí para entender, porque al ser ya una legislación internacional a la que muy pocos tienen acceso, me refiero a comprenderla, es muy compleja, está llena de códigos del lenguaje. Un paréntesis, el sistema de la abogacía en Inglaterra es el Bar Temple, Temple Bar. Bar es la abogacía y el temple es el templo, y tiene que ver también con el temple. O sea, hay unos códigos masónicos aquí muy claros que, bueno, pues nos ligan otra vez con las órdenes de piratería, pero ya, claro, olvidaos del pirata con el parche, no, son piratas que llevan corbata, que están generando el sistema, todo el sistema que permite el saqueo. Los piratas saqueaban con los barcos y los cañones, pero acordaos que para que un barco pirata pudiera asaltar un galeón español, tenía que haber alguien dentro yo qué sé, en Cartagena de Indias o en Maracaibo, que le dijera, oye, que a tal hora va a pasar este barco por ahí, porque si no es imposible que
que pudieran asaltarlos así tan fácilmente. Las cosas no ocurren por casualidad. Pues esto es igual dentro de los gobiernos, y me da igual España que Colombia, que Argentina. Hay elementos infiltrados, traidores a su patria, que colaborando con esos agentes externos, y ahora explicaré porque hay una dádiva a cambio. La privatización de YPF o de la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, evidentemente las compran empresas españolas, y eso es verdad, pero a nosotros nos ha dolido, los españoles, mucho que nos acusarais de imperialismo cuando han sido las grandes empresas, esas grandes empresas que trabajan para ellos mismos, y esto es aplicable también al tema de Cataluña y España nos roban. No estamos robando unos a otros, nos están robando a todos, y es una tremenda felonía y una tremenda barbaridad que se eche la culpa a los pueblos del robo de otros pueblos cuando son una casta que está colaborando entre ellos para robarnos a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el argentino, si esta casta argentina roba a sus propias empresas públicas, pues va a quedar demasiado descarado. Entonces, ¿qué hacen? Se coaligan con las empresas, en este caso españolas, y va a Telefónica, que insisto, era una empresa pública que se dedicaba a dar servicio de telefonía al pueblo español. ¿Por qué se tiene que privatizar y convertirse en una empresa grande? Bueno, pues porque hay unos planes ahí que lo han determinado, pero, insisto, esa empresa telefónica o el BBVA o el Santander o Repsol, en realidad tiene un consejo de administración en donde están participados por estos fondos de inversión que no son más ni más ni menos que las órdenes de piratería, que a su vez tienen la máquina de hacer el dinero, y entonces, claro, pueden comprar cualquier cosa. Entonces, esto fue lo que ocurrió en los años 90. Os voy a contar algunas cosas ya más específicas, por ejemplo, con el ejemplo de Florentino Pérez, el director, el presidente del Real Madrid, que os puede parecer bastante, bueno, pues, sintomático y didáctico. Este hombre que llega, parece que ha tenido conexiones en el PP, pega un subidón de los años 90, que le lleva a la presidencia de Madrid, donde se generan muchos negocios, y allí en ACS, que es una empresa de la banca March, bueno, pues con este dinero fácil y barato, empieza a comprar a crédito acciones de otras empresas. Por ejemplo, creo que estaba en gas natural. Y, bueno, pues el valor en bolsa de esas acciones se da como un activo, es decir, como riqueza real, lo que genera que pueda comprar en otras, y en otras, en otras. Esto es ni más ni menos que la burbuja, dinero fácil que hace que suba el valor y pues se acaban endeudando unos a otros, y ese es el meollo de la explosión de la burbuja que va a ocurrir en los próximos meses si todo va como parece. Y bueno, pues gracias a eso, el país que en principio está más potente, aunque todo es una mentira, pues compra en otros países, como por ejemplo ha ocurrido con las empresas españolas en Perú, en Colombia o en Argentina. Pero insisto, todas estas empresas en realidad están funcionando para esta cábala superior, y que son los que tienen la manija de la Reserva Federal Americana y, por supuesto, de la bolsa. Entonces llegan hasta donde puedan llegar o quieran llegar, pero en el momento que las quieran comprar, como está pasando con los bancos españoles, pues llega otro, y al final, si se quedan con la banca, pues la banca gana, porque ya pues consiguen imponer sus presupuestos, consiguen imponer sus leyes. Os he contado hace unos minutos que el software con el que funcionan los gobiernos para el tema fiscal se llama PROMIS. En inglés, promise significa promesa. Y algo que no os he contado antes es que parece que la manera, el agujero este que tiene el sistema fiscal y que conocen algunos abogados alrededor del mundo, tiene que ver con la declaración de empresas en bancarrota. Por eso Urdangarín, con todo el asunto del NOS, de su empresa para organizar eventos, compraba empresas en bancarrota, y esto ha sucedido en diferentes asuntos de corrupción en España. Bien, el asunto es que ayer, hoy es 4 de mayo del 2017, ayer el Estado asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico, donde reside la agencia que recauda el impuesto sobre la renta, el IRS, Puerto Rico se ha declarado en bancarrota. Y por medio de ello nos hemos enterado que la ley que ampara o que desarrolla la reestructuración de su deuda se llama Promesa en
español, pero las siglas corresponden a lo que os voy a contar ahora en inglés. Puerto Rico, PR, promesa, Oversight Management Economic Stability Act. Curioso, ¿no? Que el lugar donde está el impuesto sobre la renta, acordaos que empezó todo esto en 1913 y fue como estrangularon la economía, se declara en bancarrota con la palabra, con el nombre del software que utilizan los defraudadores de Hacienda, precisamente. Y bueno, como un detalle más para los que quieran profundizar en los próximos meses, porque casi seguro que esto va a tener repercusiones, os dejo el acrónimo de la ley que volvería a Estados Unidos a su constitución original, llamada NESARA, que en inglés esas letras, ese acrónimo, significa National Economic Security and Reformation Act, es decir, el acta para la reforma de la seguridad económica, que si os fijáis se parece algo a lo que acabo de decir de promesa. Economic Stability frente a Economic Security. Y la verdad es que hay algo, ¿no?, entre las dos palabras promesa y NESARA que tiene algo que ver. Vamos a las personas. Comentaba hace unos minutos este sistema fiscal que permite el evadir el dinero que han ganado. Ellos mismos, que son los que hacen las leyes, conocen la trampa, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, con el caso del canal de Isabel II y Ignacio González, que estamos en mayo del 2017, que está ahora mismo en boga, y bueno, pues están comentando cosas que sirven muy bien para explicar lo que está sucediendo. Bueno, pues este hombre, con esta empresa que es pública, se dedica a dar el servicio de aguas a Madrid, no sé, en un momento dado se privatiza y se internacionaliza. Y empiezan a comprar empresas de agua en Colombia. ¿Con qué legitimidad moral? Nadie sabe. Bueno, evidentemente pactan los precios, sobreprecios, si esto vale 30 lo pagamos 100 y nos repartimos el dinero y bueno, pues a través de testaferros, es decir, personas que figuran hombres de paja o nombres de paja, que suelen ser familiares, en sustitución de ellos para que no aparezcan los papeles, bueno, pues van creando sociedades pantalla en todas estas islas de los piratas y ahí que se llevan el dinero. Y de esa manera acaban robando otros países que caen bueno, les quitan otra vez pues las infraestructuras, la gente tiene que pagar más dinero, se endeudan y las economías pues se colapsan, que es lo que estamos viviendo. O sea que primera medida, acabar con los paraísos fiscales y desde luego empresas que vuelvan a ser públicas, las empresas de infraestructuras, y que cada uno funcione en su país. Que no tenga por qué externalizarse. La telefonía de Chile es de Chile y no tiene por qué venir otra empresa. Claro, para eso, bueno, pues las patentes y el conocimiento tiene que ser algo, bueno, pues mancomunado. Y bueno, a toda esta exposición, que como veis no es tan complicada, le falta algo que sí puede ser un poco más espeso, más denso para las personas que no hayáis conocido este tema. Entonces, bueno, simplemente voy a dar unas pinceladas para que profundicéis en ello. Aunque no hay mucha información en español, hay un tipo en YouTube, me parece Joe Nobody, que está haciendo buenas traducciones al castellano de este tema de la ley marítima versus la ley natural. Bueno, en pocas palabras, la ley natural es la de los seres humanos, ¿vale? La manera de materializarse desde el punto de vista legal es nuestro nombre en minúscula, y en cambio en la ley marítima, la ley mercantil, se utiliza las letras mayúsculas. Entonces, bueno, desde nuestro nacimiento nos registran, se crea un registro, register, que es otro yo nuestro, que digamos que nos cosifica, nos crea una corporación de nosotros que aparece en letras mayúsculas, y ahí ya entramos en esa maquinaria de la ley mercantil que nos tratan como corporaciones. Y bueno, pues a partir de ahí ya somos sujetos que padecemos el código mercantil y no el humano. Entonces, mi tesis, a la luz de lo que vengo investigando hace tiempo y un poco mezclándolo con esto que os acabo de decir, es que evidentemente en el derecho con el que funcionan estos paraísos fiscales,
hay unas cláusulas o hay unas especificaciones para que estas empresas ficticias sean algo así como los barcos piratas, que están atracados en estas islas y están en este limbo del derecho de la ley marítima, donde no tiene acceso, en principio, la ley de los humanos. Estos piratas legales, estos piratas convertidos en transnacionales, han creado su propio código mercantil que se ha acabado imponiendo al derecho natural. Es decir, que la ley de los piratas ha acabado imponiéndose en las tierras, con lo que han posibilitado que nos cargaran con impuestos de todo tipo, licencias y registros. Pues yo qué sé, por conducir, por construirte una casa, por tener un negocio para vivir, impedirte hacer fuego, o sea, todo hace falta una licencia de caza, porque este derecho mercantil corporativo se ha impuesto sobre el derecho natural. Entonces, resumiendo y por terminar el vídeo, esta gente, estas transnacionales, operan con ese código mercantil que se ha superpuesto al de las naciones, al de los seres humanos, gracias a que en esas islas, en esos paraísos fiscales, opera otro tipo de ley. Luego, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, haciendo que impere el derecho natural, la ley natural sobre el derecho mercantil, sobre la ley marítima, que es con la que funcionan estas personas. Se supone, y la buena noticia es que hace unos días, pues, Donald Trump ha dicho que va a volver a la ley Glass-Steagall, que se derogó en los años 90 y era la que imposibilitaba que la bolsa contaminara la banca de los ahorradores, que vamos a volver, no sé si rápido o despacio, pero gracias al patrón oro, a esta ley natural, y se irá desmontando este andamiaje de los piratas, que es la estructura interna subyacente gracias a la cual nos han robado los países. Entonces, bueno, mi particular opinión es que tenemos que volver a una economía hasta cierto punto mayoritariamente de autoconsumo. Evidentemente tenemos una economía internacional y hay muchas cosas que en un país no lo produce, lo tiene que comprar de otro, pero cuanto menos dependiente del exterior sea, menos dependiente será de las fluctuaciones de ese mercado, que esperemos que, pues que sea desmantelado de alguna manera, esta economía ficticia, y que a fin de cuentas es un casino manejado por esta banca Rothschild. Y bueno, pues yo creo que con esto he terminado y espero que os haya sido de utilidad, sobre todo para entender que en todos los países a fin de cuentas está pasando lo mismo, y son estas redes internacionales, esta conspiración, la que roba a los países por encargo de los otros y luego se va a robar en otros, de manera que, bueno, todo está interconectado entre ellos, pero siempre están funcionando y están trabajando para un poder superior. Lo importante es que esta ley marítima que impera los paraísos fiscales sea desmantelada. Hola, en el anterior vídeo de la serie Piratas igual a banqueros, el saqueo de los países, os dejé un dato que merece una profundización, porque hay, como veréis, bastante que descubrir ahí. El dato es, bueno, algo que he comentado en la página hace ya muchos años, el absurdo de que se cargue un impuesto al trabajo cuando le llaman renta. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Renta, como sabe todo el mundo, es un alquiler. Tú has rentado una casa, pero no un trabajo. Aquí, en esta corrupción del lenguaje, como os vengo diciendo desde hace ya bastantes años, es donde encontramos el corazón, el core, que diría un informático, del sistema. Así pues, teniendo en cuenta
aquello que os conté en el segundo vídeo de la serie Dinero y Dios, acordaos, impuestos, tributos a Yahvé, que tributar es al mismo tiempo venerar a un dios y pagar impuestos, de donde se deduce, obviamente, que el pueblo que sometía a otro, al mismo tiempo que le hacía venerar a su dios, le cobraba impuestos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, con estas cosas, con estos datos, vamos a profundizar en este vídeo acerca de lo que se esconde detrás del mundo de los impuestos y el lenguaje fiscal. Vamos allá. Bueno, teniendo claro que en castellano, y también en inglés hasta cierto punto, porque hay muchos sinónimos diferentes, renta es un alquiler y, por lo tanto, el impuesto sobre la renta es un absurdo, porque el trabajo humano no es una renta, es un bien vivo, no es un bien muerto. Vamos a profundizar acerca de este concepto. Y vamos a ir al inglés, que, como sabéis, es el lugar donde nació el impuesto sobre la renta de las personas físicas en 1913, año de la creación de la Reserva Federal Americana, aunque los más letrados sabréis que esto ya estaba predicho en los míticos protocolos de los sabios de Sion, que son de 1893-1894. Si no lo has leído, tienes que leerlo. Es uno de los libros importantísimos y, bueno, casi que inexcusables del mundo de la conspiración. Entonces, la entidad que recauda el impuesto sobre la renta en Estados Unidos es anterior incluso al propio impuesto. Creo que es de 1860 y tantos, y se llama IRS, que significa Internal Revenue Service. Bueno, la palabra revenue es francesa, como había sospechado, y significa devuelto. Algo raro, ¿no? Porque es lo que vas a dar, ¿no? Vas a dar un impuesto. Y aquí vais a ver que en esta duda, en este misterio entre si algo va o vuelve, es donde yo creo que reside el meollo del impuesto sobre la renta, que en este vídeo voy a dejar planteado, pero os insisto que aquí hay mucho por donde profundizar y es un tema casi metafísico. Ya veréis cuando empezás a razonar a través de los diferentes sinónimos o significados también de una misma palabra, bueno, pues encuentras mucha información para darle vueltas al coco. A ver, la palabra revenue en inglés, la traducción al castellano, son estas 4 o 5, ¿vale? Una de ellas es ingresos. Bueno, que esto podría tener algo que ver con el considerar, el gravar con impuesto al trabajo. ¿Qué es ingresar? Es dar paso hacia adentro. O sea, te cobran un impuesto por que entre algo, en este caso dinero. Lo que pasa, claro, es que lo has trabajado, no es que sea un alquiler. Te lo has tenido que trabajar. Otro de los sinónimos o de los significados de esta palabra, en principio en inglés pero francesa, es rédito. ¿Qué es rédito? Pues rédito es un beneficio. Bueno, es un interés de una inversión, cosa que evidentemente no es un trabajo. Un trabajo no tiene un interés ni hay un beneficio. Bueno, en tanto en cuanto, si consideras el significado de la palabra beneficio, bien que se hace o se recibe, pero claro, por hacer el bien te van a hacer pagar un impuesto. Qué raro, ¿eh? Y luego las fundaciones están exentas de impuestos, porque supuestamente sabéis que se dedican a hacer algo bueno, que luego pues, no están implementando la agenda cultural de esta gente, ¿no? Qué raro, ¿eh? Por hacer el bien te cobran un impuesto. Pero el más interesante, sin duda, de los significados de la palabra rédito es regreso, regresado. O sea que te cobran un impuesto por algo que has regresado. Pero ¿a dónde regresa? El asunto es ¿a dónde regresa el dinero? Quedaros con esta idea, que no queda claro si ingresas o regresas. O sea, el regreso sí es el impuesto, evidentemente, ¿no? Pero esta idea de si no se sabe si entra o sale, me parece curioso. Luego otro de los significados es ganancia, que es lo que ganas. Bueno, esto, pues sí, podría entrar dentro del concepto, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque, claro,
La expresión impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene otra parte, otro sintagma, que es las personas físicas. Bueno, yo creo que todo el mundo está habituado a escuchar esta perífrasis y lo identifica con un ser humano, en contraposición a las personas jurídicas. Y esto, desde el punto de vista legal, es así. Estas expresiones vienen del derecho romano. Persona física es un miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Digamos que es esa parte legal. Ese es otro tú. Porque dice, es un miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y obligaciones. O sea, es tu yo legal. Y aquí recordamos esta tomadura de pelo de que al registrarnos nos convierten en otro, en una corporación, en una cosa. Y esto, cuando mezclamos ambas ideas, vais a entender que aquí sale algo. Por contraposición, la persona jurídica es una entidad de derecho. Por ejemplo, una corporación, una asociación, una fundación. Y aquí es donde hay que detenerse. Porque claro, estamos diciendo que una persona jurídica es una entidad. ¿La entidad? ¿Qué es una entidad? Pues vamos a contraponerlo con persona física. ¿Qué es persona? Persona es una máscara. Persona es una palabra que viene del griego y se empleaba en el ámbito del teatro para significar a las diferentes personalidades que adoptaba un actor. Persona, era para sonar. Claro, entonces estamos hablando que la persona no es el ser, sino es la máscara, es el otro. Y entonces, claro, volvemos a contraponer esta máscara física, esta persona física con la persona jurídica y, bueno, pues lo que se deduce de aquí es que hay una persona física que es, digamos, el ser humano, pero sin el alma. Esto es susceptible de recibir bueno, pues estos derechos y obligaciones. Y luego hay una personalidad jurídica, que son estas corporaciones que acaban en los paraísos fiscales, o sea, que están repletas de ellas, que son entidades, es decir, digamos que unos seres sin cuerpo. Una especie de demonios, podemos decirlo, ¿no? Las entidades son eso, ¿no? Ese es otro significado de la palabra entidad. Lo cual a mí me lleva al ámbito de las películas de Tim Burton, ¿no? Estas películas en las que aparecen muchos fantasmas y seres sin cuerpo, ¿no? Eso es un poco el ambiente que hay en las islas de los piratas, ¿no? Hay muchas películas, yo ahora mismo no recuerdo ninguna, creo que el Piratas de Caribe es un poco así, ¿no? Son eso, entidades sin cuerpo, son demonios. Entonces, bueno, pues habría que pensar que esta persona física a la que le cargan el impuesto es un ser, pero sin alma, es tu parte física sin el alma. Entonces, vamos atrás y vamos a recomponer qué significa el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, el impuesto es algo que te imponen, es una carga, pero claro, si decimos que renta es un alquiler, el alquiler de las personas físicas, y si estamos de acuerdo en que una persona física es este ser sin alma, el impuesto sobre el alquiler de las personas físicas. Alguien está alquilando a esas personas físicas, alguien está alquilando a esos esclavos, y eso es lo que hay que pagar. O sea que aquí de lo que se está hablando es de la esclavitud. Si el impuesto sobre la renta es el alquiler de esos seres sin alma, esto es una prueba evidente, máxime, si lo contraponemos en que hay una serie de gente que está por encima de este impuesto sobre la renta, que evade sus capitales a los paraísos fiscales, esos serían los seres libres y nosotros seríamos los esclavos. Entre los comentarios del segundo vídeo de la serie Piratas y Banqueros, hubo alguien, me parece que se apellida Blázquez, que hizo un comentario muy bueno, profundizando en las ideas que yo lanzaba en el propio vídeo, que es que a fin de cuentas nuestros impuestos, evidentemente, sirven para pagar los intereses de la deuda, de esta deuda que contraemos por utilizar el dinero de estos, bueno, vamos a decirlo así, adoradores de Yahvé,
De manera que la economía real está sosteniendo a la economía especulativa y esto sería la explicación de lo que ha pasado en la crisis. O sea, la economía falsa, estos demonios están vampirizando, están chupando la energía de la economía real. Y bueno, a consecuencia de ello, ahora lo veremos, pues se estrangula la economía, lo vamos a ver más claro cuando profundicemos en otros conceptos que son concomitantes, que están dentro del ámbito semántico del impuesto. Vamos, por ejemplo, con la palabra cotizar. Bueno, sabéis que una empresa cotiza en bolsa, pero ¿os habéis fijado que cotizamos a la Seguridad Social? Las empresas, estas entidades, estas personas físicas cotizan en bolsa, y ahora veremos lo que significa, pero nosotros, bueno, no sé si nosotros, o nuestro alter ego, ese otro yo, cotiza a la Seguridad Social. Así que vamos a ver qué significa la palabra cotizar. Pues uno de los significados es pagar una cuota. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que estamos haciendo, pagar una cuota a la Seguridad Social, pero si completamos ese significado con el otro, que es fijar en la bolsa un precio, llegamos a la conclusión de que el precio es, nuestro precio es lo que tenemos que pagar. O sea, nuestra cotización a la Seguridad Social es el precio que esa entidad que nos posee considera que tenemos. Y aquí recuerdo que estas informaciones más avanzadas de todo este ámbito de la ley marítima aseguran, y yo lo he leído por bastantes lados, que bueno, y eso es así porque nuestras pensiones, por ejemplo, están cotizando, o sea, cotizando, están siendo vendidas y compradas. O sea, perdona, ¿qué he dicho? Nuestras pensiones, sí, correcto, los planes de pensiones. O sea, que cotizan con los números de la Seguridad Social. Están traficando con los números de la Seguridad Social. En realidad, y esto es algo importante, que no puedo demostrar, esto es solo una deducción, hay otras cosas que, bueno, las estoy fundamentando con el diccionario, pero la deuda de un país, la deuda emitida, la contraparte, el aval, es la propia gente, son los números de la Seguridad Social, el valor que se le da como elemento productivo a cada ser humano de un país. Por eso lo de la productividad, por eso insistían tanto en la productividad, porque en tanto los elementos de un país produzcan más, vale más esa deuda o menos. Estos son razonamientos míos, ¿vale? Bueno, vamos con la palabra tasa. Una tasa es un impuesto, ¿no? Se utiliza como, se pone una tasa, bueno, por cierto, pues es evidente que los precios al final los colocan, son en base a los impuestos. O sea, tú te pones a, y esto ya ha quedado claro, te pones a ver la factura de la luz y te das cuenta que todos son impuestos, o sea, un 40-50%, igual que la gasolina. De manera que esto de que el mercado regula los precios es una majadería. Los precios, ahora lo vemos en España, estamos en mayo del 2017, y ahora se han sacado de la manga un impuesto para las bebidas azucaradas con la excusa de que provocan obesidad. Y han dicho el gremio de este tipo de bebidas que es cierto que es así, pero dicen, por aquí, lo que queréis es recaudar más, igual que las multas por tráfico, las multas por aparcar, todo esos son impuestos y han sido obligados los gobiernos a imponerlas a sus ciudadanos para pagar esas deudas. Con lo cual, bueno, vamos a la tasa. La tasa, fijaros que cuando se tasa una casa, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Se fija el precio de algo. Entonces, se fija el precio de las cosas y al mismo tiempo se impone ese impuesto, o sea, se tasa. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo otra vez, está fijando el precio bueno, sí, de lo que hay que pagar. Las tasas están fijando el precio de las cosas. Bueno, casi por último, vamos a la palabra gravar, que también es otro sinónimo. Seguramente tendrán matices, porque como digo, yo no soy abogado y creo que aquí, sobre todo, fijaos, os voy a dar un consejo dentro del mundo de las notarías y de los registros, allí vais a encontrar, os lo digo, un filón. Pues gravar es imponer un peso, bueno, una carga. Bueno, eso es un poco el significado de el impuesto. Te graban, te colocan una carga. ¿Y qué es eso? ¿Qué es colocar una carga? Pues, chicos, yo lo veo muy claro. Si te colocan una carga, es que está llevando la carga, es que estás esclavizado. Lo que pasa es que, como llevo diciendo desde hace tiempo,
la esclavitud mutó a partir de la Revolución Francesa y se convirtió en algo mucho más sofisticado, y por ahí es por donde la gente se ha quedado colgada de esa idea del progreso. Resumiendo este vídeo, el problema de la economía son los impuestos que pagamos para pagar las deudas por usar el dinero que no es nuestro. Ese dinero en ningún momento ha sido nuestro, simplemente pasa por nuestras manos, y la evidencia del lenguaje, de lo que significa ingreso o rédito, es que apenas pasa por nuestras manos, pero nos lo sacan con los impuestos. O sea, ellos no tienen, y bueno, con las propiedades pasa igual. O sea, todos esos impuestos que se cargan por el registro, por las notarías, cuando se profundice, os estoy diciendo algo que va a suceder, nos daremos cuenta que en ningún momento la casa es tuya. Tú eres transitoriamente un usufructuario, pero el poder de la propiedad creo que no es tuyo. Entonces, toda esta historia con subir los impuestos para pagar este estado del bienestar es una auténtica majadería. Porque imaginaos, si no tuviéramos que pagar el impuesto sobre la renta, la cantidad, primero, de dinero que tendríamos para comprar más cosas, lo cual generaría más empleo, pero por otro lado, para trabajar menos horas, con lo cual más gente podría trabajar. Y, bueno, evidentemente, tendría que haber un impuesto, porque hay ciertos pagos que sí que, o sea, hay ciertas infraestructuras que hay que mantener, aunque también abro un paréntesis, como era de cajón, estaban apareciendo informaciones, en concreto en relación con el exalcalde de Madrid, de Alberto Ruiz Gallardón, pondré el link por ahí, que, bueno, evidencian que a cambio del préstamo para las infraestructuras se le cede el mantenimiento a las empresas coaligadas con, bueno, que son todas esta mafia, con esta banca, y, bueno, se les aseguran unos contratos de mantenimiento, pero brutales. Yo siempre me he planteado, diciendo, hace ya tiempo que he pensado, bueno, vamos a ver, una vez que se pagan las infraestructuras, por ejemplo, la fibra óptica, es un buen ejemplo, pero podemos hablar de la electricidad, las centrales hidroeléctricas nucleares X, el tren, evidentemente hay un gasto por la electricidad, pero si está pagado esas obras, bueno, en la energía nuclear sería diferente, pero a ver, alguien me explique a dónde van, si cogen 1 millón de personas cada día el metro de Madrid y pagan 2 euros por ello, se están recaudando 2 millones de euros. ¿Me queréis decir que esas cuentas cuadran? O sea, esto es una tomadura de pelo. O sea, ¿qué mantenimiento necesitan la fibra óptica? Bueno, algún día se puede estropear algo, pero perdona, o sea, el gasto está cuando inviertes en crear esa red, pero una vez que está hecha, eso está pagado. Aquí hay algo que no encaja, y lo que no encaja es que hay unas empresas que a cambio del préstamo exigen el mantenimiento, y bueno, como ha salido en relación con Gallardón, pues le prometían el 7% de beneficios. O sea, por no hablar de las franquicias. Aquí hay un tema, para los que sepáis un poco del tema fiscal, muy interesante, porque todo este entramado que está hundiendo al pequeño comercio está justificado evidentemente desde el plano fiscal, y algún día nos enteraremos que todas estas franquicias al final están dependiendo de la sinagoga, por hablar pronto y claro. Así pues, bueno, os pondré el vídeo que prueba que no hay ninguna ley para que justifique el pago sobre el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Este es del mítico vídeo America from Freedom to Fascism, América de la libertad al fascismo, del productor de Hollywood Aaron Russo, que murió en estas circunstancias al poco de hacerlo. Y bueno, pues que queda claro que no es moral y no está justificado legalmente que se cobre un impuesto sobre el trabajo. Esto es en Estados Unidos. También os voy a decir que esta información, bueno, tiene que expandirse, pero tampoco os recomiendo que toméis unas medidas radicales en cuanto a esto, porque bueno, hay una serie de consecuencias, y sobre todo en el ámbito hispano y latino no está claro. En el ámbito anglosajón está más claro. Ha habido gente que ha conseguido a base de esto tumbar, ha habido juicios que se han ganado,
pero aquí no está claro y hay toda una labor importante que hacer para traducir y llevar dentro del ámbito hispano estas cuestiones al ámbito de lo legal, que, como digo, y por acabar el vídeo, nos lleva al derecho romano, que a su vez los conceptos creo que deben venir del mundo griego, y bueno, todavía está en el limbo saber de dónde copiaron los griegos algunos de sus conceptos legales, que bueno, pues de los que seguimos bebiendo y que seguramente vamos a tener que desmontar para encontrar todas las trampas del sistema. Así pues, bueno, os dejo con este pequeño vídeo y os recomiendo, os insto a que profundicéis en las notarías y en los registros de propiedad, y os alerto contra los manipuladores que utilicen esta información para generar caos, como se está generando, y Dios mío, madre mía, cuánta gente ha caído en esa trampa con lo de la Tierra plana, o por ejemplo con elementos como el Sergio Pop, nunca mejor dicho, Monor, que ahora os daréis cuenta lo importante que para la cábala es su trabajo al distorsionar esta vía para conocer cómo nos manipulan con las gilipolleces que está diciendo este farsante. Bueno, pues ahí queda eso y hasta la próxima. Os digo que estaré en algunas ciudades españolas en el mes de mayo, junio y julio, presentando mi último libro, Comunicación Humana, del malentendido a la telepatía. Málaga, Granada, Alcoy, Villena, Valencia, Vitoria y San Sebastián. Meteros en mi página rafapal.com para conocer las horas y los lugares. Eso sí, estamos en el 2017, a ver si lo vais a ver el año que viene y os creéis que es esa fecha, ¿vale? Venga, hasta la próxima. The We the People Foundation for Constitutional Education put a full-page ad in the USA Today on July 7th, 2000. And within the body of that ad was a $50,000 challenge for anyone that could show the law. And to me, $50,000 is a lot of money. So I went after that and did the research based on the fact that I thought, let's put this baby to bed. I'm hearing all these rumors. You know, I'm going to kill two birds with one stone. I'll answer these people's questions they're asking me, and then I'll win this $50,000. And, you know, based on the research that I did throughout the year 2000 and that I'm still doing, I have not found that law. I've asked Congress, we've asked a lot of people in the IRS commissioners, helpers. They can't answer, because if they answer, the American people are going to know that this whole thing is a fraud.